Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno. Hoy vamos a estar trabajando algo muy poderoso y es la base de todas las cosas. ¿Cuál es esa base de todas las cosas que nosotros debemos comprender? Y es que Dios nos ha llamado siempre con un plan. Y desde que creó al ser humano, cuando creó a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, le voy a hacer una compañía. Le voy a hacer alguien para que esté en unidad. Y este es el tema que vamos a trabajar hoy. Y es la impartición de la unidad. O sea, o el rompimiento que trae la unidad. Y es un tema muy complejo. Pero de ahí parte toda la bendición. El objetivo del servicio al Creador es que toda la creación llegue a una unidad, o sea, llegue y se compacte con un mismo propósito, un mismo objetivo. Y eso es lo que es uno de los puntos más coyunturales, yo diría, en la vida espiritual, en la vida familiar, en la vida de sociedad también, que es muy difícil llegar a una unidad porque siempre vemos que hay diferentes posturas de acuerdo a una idea o a un propósito. Y tenemos que entender que muchas veces hay diferentes posturas, pero que llegamos a una misma finalidad. Ojo, con esto no estoy diciendo de que todas las posturas son válidas o correctas o van de acuerdo a los principios de Dios. Cuando estoy hablando de esto, estamos hablando de unos principios dice que cuál fue el objetivo. Y cuando Cristo enseña, dice que hay un nuevo mandamiento, que hay un mandamiento que nos da y es amar a tu prójimo como a ti mismo, o sea, llegar a una unidad, de llegar a un respeto y a una tolerancia de amar al prójimo como nosotros mismos. Nos estaba diciendo es, no le hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan. Esa es la unidad, o sea, no agredas al otro. Cuando hablo de agredirlo no es dejar de hablarle verdad, no es dejar de corregirle y mostrarle el camino y hablarle que no va por el camino correcto, ¿cierto? Entonces, estamos en una etapa de la humanidad en la que reina la división, reina lo que es la contienda, y eso, el individualismo, la separación de todos contra todos. Cada uno tiene una visión propia, tiene una verdad propia, tiene unos valores propios, tiene unos valores propios en los cuales se rige, pero hay unos valores que están medidos de acuerdo a la palabra de Dios. Y hay una verdad total y absoluta que hay veces la interpretamos de acuerdo a nuestro pensamiento y de acuerdo a nuestros valores. Cuando la palabra de Dios, nosotros vamos a interpretar la palabra de Dios y ser uno, que Cristo dijo, ustedes deben de ser uno, como yo soy uno con mi Padre. Él nos está llevando a que nosotros interpretemos de una manera correcta cuál es la unidad y cuál es ese poder y ese impartimiento de bendición que trae la unidad. Porque hay veces, y uno de los principios en los cuales nosotros debemos empezar a movernos y entender es que la unidad no es igual a encasillar a todo mundo en nuestro pensamiento y en nuestra idea. Unidad está hablando también de diversidad sin transgredir unos principios establecidos por Dios. Entonces, cuando hablamos de unidad y la misma palabra de Dios habla en 1 Corintios sobre los dones y nos da un panorama abierto en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí empieza a dar una lista y dice, porque a este les dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe
por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversidad de géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu de Dios dota a la iglesia con diferentes manifestaciones como Él quiere. Entonces, y es un mismo que Espíritu. Hay diversidad de dones, de ministerios, de llamados. Entonces, hay algo, y es que cuando nosotros... ¿por qué no se da la unidad? Y aquí hay un punto muy básico, y es la unidad no se da porque no entendemos que hay diversidad de dones. ¿Y por qué no entendemos que hay diversidad de dones? ¿Por qué no entendemos que hay diversidad de ministerios? Y aquí entra un gran problema, y es cuando la vasija no ha sido restaurada, o la vasija no se ha renovado, porque la misma palabra de Dios dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Entonces, cuando esa vasija no se ha renovado, esa vasija está llena del ego. ¿Y qué hace el ego? El ego hace que yo totalice todas las cosas en una misma bolsa, sin discernir, totalizar en una misma bolsa, coger y decir, bueno, yo soy el único que tengo la verdad. Yo soy el último Elías que queda, como Elías, cuando dijo, Señor, estás matando a tus profetas, a tus siervos, los estás matando. Yo soy el único que queda, que tiene la sana doctrina. Yo soy el único, Señor, que opera en lo espiritual de una manera sana y correcta. Y eso se da mucho hoy en día porque, ¿por qué? Porque cuando nosotros entramos en esa parte del ego, el ego nos cega, nos trae que una venda a nuestros ojos y no nos deja ver con claridad que hay diversidad, sino que yo soy el último Elías que queda, el único que tiene celo por el altar, el único que camina en santidad, el único que la iglesia de nosotros es la única que enseña sana doctrina. La iglesia de nosotros es la única que se mueve en el poder sobrenatural. Los otros solo enseñan letra muerta. En esa iglesia no pasa nada. Tremendo. O sea, yo estoy golpeando porque el ego, ¿qué hace? Golpear mi propio cuerpo, agredirme, como cuando alguien tiene un problema psicológico que agrede su propio cuerpo. Empieza a agredir a su propio cuerpo, no quiere comer, se mete el dedo para vomitar sus comidas, y empieza a venir una debilidad, y por eso el cuerpo de Cristo se ha ido debilitando mucho, porque no hemos entendido esa polifuncionalidad de lo que es el poder de Dios, cómo Dios se mueve en diferentes manifestaciones y nos lo está hablando. Entonces el problema es el bendito ego, ese ego que debemos eliminar de nuestras vidas, porque nos va a llevar ese ego a romper la unidad y hablar del otro, o sea, usar esa lashon hara, o sea, la lengua diabólica, usarla para destruir al otro, destruir lo que Dios está haciendo. Y ese ego nos ha llevado a que si yo no me muevo en eso, entonces no es de Dios. Y gravísimo eso también, otro problema muy grave, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Y también el ego nos lleva a sacar un juicio de lo que vemos por nuestros ojos, como le dice Dios a Samuel cuando va a ungir el nuevo rey de Israel. Le dice, ¿y por qué miras lo grande de su estatura? ¿Por qué miras la apariencia? Yo desecho eso, yo miro el corazón del hombre. Y nosotros muchas veces estamos mirando y creemos que porque Dios se mueve o Dios hace un milagro, es la aprobación de Dios con lo que estamos haciendo. No, eso está hablando del reino y la manifestación y los dones de Dios. Dios es en la unidad, que es la unidad. En la unidad viene a jugar es el fruto. Por eso la vasija tiene que restaurarse. Ahora, se mueven los dones. Hoy vemos que hay mucho movimiento de dones, pero el fruto y la vasija, ¿cómo está? Vemos que las vasijas están peleando. ¿Por qué? Porque hay mucho ego. Y todo el mundo dice, no voy a ser predicador, ese predicador es nocivo para su vida. ¿Pero por qué? Porque tenemos miedo que a la gente se les abra la mente y vean otras cosas
y tenemos miedo que se les expanda su vida espiritual, y como yo no lo enseño en mi ego, en mi orgullo, o no me ha sido revelado, entonces digo que eso es malo lo que están enseñando. Entonces vemos una manifestación de los dones, pero no vemos una unidad. ¿Eso de qué habla? Que las vasijas están muy llenas del yo, del ego, y que todavía estamos muy fracturados, y que lo que viene se desagua mucho en nosotros como iglesia. Se desagua y por eso la iglesia se da desacelerado. Mire que cuando vemos en Hechos de los Apóstoles, vemos unas vasijas con un nivel espiritual muy alto, de luz y de revelación, y cuando viene todo ese nivel de que la vasija está tan renovada, la vasija está pensando más en los demás que en sí mismo. Y mire que decía que nadie tenía nada como suyo, que tenían una misma mente, un mismo corazón, un mismo espíritu, un mismo sentir, y que los que tenían vendían lo que tenían y suplían las necesidades de todo. Eso habla de unas vasijas ya restauradas, eso habla de fruto. ¿De fruto de qué? ¿De un fruto de qué? De unidad. Eso habla de un nivel de madurez al cual esta iglesia de hoy en día no hemos llegado. No hemos llegado porque cada uno de nosotros estamos buscando nuestra propia bendición, nuestro propio ministerio sea levantado, cuando el que necesita ser levantado es Cristo. Predicamos muchas cosas, decimos muchas cosas, pero al final no las vivimos. Al final el fruto en nosotros no se ve la manifestación de los dones con los cuales Dios ha capacitado a la iglesia, pero no se ve el fruto como personas entre nosotros, porque cuando se va a ver ese fruto, ahí mismo se ve la división y se ve el choque, se ve las diferencias, y ahí es donde si los mismos demonios saben que deben de trabajar en unidad, porque ahí está la fuerza, nosotros los creyentes perdimos ese enfoque. La iglesia primitiva se basaba mucho en eso y eran vasijas restauradas. ¿Cómo fueron restaurados ellos para que viniera esa unidad? Cuando vino el Espíritu Santo. Y necesitamos buscar un encuentro personal para que nuestra mente sea transformada, porque la unidad no va a venir, porque entonces la unidad no va a venir a menos que nosotros menguemos y Cristo crezca en nosotros, porque muchas veces vemos que Dios está levantando a alguien y queremos dañar ese propósito. ¿Por qué? Porque es una vasija llena de ego. Si no soy yo, entonces destruyo lo que Dios quiere hacer, entonces daño el testimonio de lo que Dios está haciendo en esa persona, entonces daño el propósito de esa persona, pero yo no voy a poder dañar lo que Dios estableció para una persona. El que se daña es uno, ¿cierto? El que se daña es uno y el que se roba es uno. ¿Por qué? Entonces, porque no entendemos lo que dice acá, que el Espíritu da como Él quiere y al que Él quiere. Amén. Entonces, ahí estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios, y esto es muy delicado, porque que resistir al Espíritu Santo de Dios es pelear en contra de lo que Dios quiere establecer con una persona. Hay gente que no necesita hacer esfuerzos para moverse en muchas cosas espirituales, porque es un don. Pero detrás de ese don vamos a quitar ese don y vamos a mirar cómo está la vasija. Si Dios levanta a otro más que esa persona, ¿será que seguirá la unidad? ¿O se levantarán los celos, la envidia, las competencias, las divisiones? ¿Se levantarán las murmuraciones? Entonces, la unidad empieza con la restauración de la vasija. Si la vasija no se restaura, siempre vamos a estar anhelando lo que tiene el otro, el carro, la esposa, el ministerio, cómo canta, cómo se viste, qué se pone, el cuerpo que tiene, la iglesia que tiene, y en todo siempre va a haber gente mejor que nosotros. Y si yo no entiendo como vasija que tengo una asignación preciosa y que hago parte de un cuerpo, como vemos acá, yo tengo dedos, el brazo, y hay partes en el cuerpo que supuestamente son muy importantes y otras que supuestamente no sirven para nada, diría alguien, pues yo no le doy importancia. Cada cosa, cada detalle que Dios puso en el cuerpo para que sea una unidad y funcione bien, es necesario. Y lo mismo en nosotros, en la iglesia, como cristianos, como hijos de Dios. Cada uno somos necesarios y somos muy importantes, porque la misma sangre se derramó por todo. Entonces tenemos que, desde ahí empieza a restaurarse en nosotros la unidad. Y otra de las cosas, y para darle paso a mi esposa, es la falta de identidad. Porque es que si no hay una identidad,
Si yo traigo una identidad distorsionada, yo me voy a pasar compitiendo con todo. Si yo no tengo una identidad como hijo o no me ha sido ministrado el amor del Padre y esa paternidad, pues yo voy a vivir frustrado con todo y voy a vivir compitiendo. Entonces voy a descuidar lo que Dios me entregó a mí y voy a vivir en una contienda en mi mente, en mis emociones, en mi vida espiritual. Va a ser una vida espiritual de muchas turbulencias y de muchas tristezas y amarguras porque no voy a alcanzar lo que yo quiero alcanzar, sino lo que Dios estableció y así no para mi vida. Tremendo, ¿no? Y en este tema de la unidad decías ahora algo muy importante y es lo contrario de la unidad a la unidad es la división, o sea, dos visiones. Y cómo pretender todos tener la misma visión si no todos tenemos el conocimiento global de todas las cosas. O sea, cómo caminar todos con los mismos, o sea, tener los mismos criterios, tener la misma forma de pensar, no es fácil, todos tenemos diversidad de puntos de vista. Entonces, el punto de la unidad no es que todos pensemos igual. El punto de la unidad es que mi ego ceda y permita, entienda que hay otras personas que ven las cosas de pronto de una manera diferente y eso no las hace estar equivocadas. Y no les estoy hablando pues de la doctrina, porque doctrina hay una y solo una, pero hay una cantidad de cosas que nos dividen como sociedad, como familia, como seres humanos en el día a día, porque de pronto la otra persona no piensa igual que yo. Y hay algo para saber en esto. Recordaba ahora que decías eso y es que un profesor le decía a sus alumnos, les mostraba un libro de pasta blanca y les preguntaba a todos de qué color es este libro. Y todos contestaron blanco, blanco, blanco. Y el profesor les dice al final, no, están equivocados. Y le dicen, no, ¿cómo vamos a estar equivocados si ese libro es evidentemente blanco? Y él les dice, es que ustedes no saben que la otra parte del libro, la parte de atrás es negra. Entonces, el que me haya contestado blanco me dio una verdad a medias, no es la verdad completa. Usted no sabía que la parte de atrás era negra. La respuesta correcta era, la parte de adelante es blanca, pero la de atrás es negra. Entonces, si la mitad del grupo dijo el libro es negro y la mitad dijo el libro es blanco, esas dos visiones van a estar divididas y no van a coincidir. Y resulta que el problema no estaba en que las personas hubieran visto mal el color, estuvo en que ninguna de las dos partes tuvo la mirada global del libro, o sea, lo vieron de frente pero no lo vieron desde arriba. Si lo ven desde arriba hubieran podido notar que había una parte negra y otra blanca. Eso pasa en todas las situaciones y en todo el día a día. Nosotros vamos y juzgamos conforme ven nuestros ojos, con juicios no justos, con juicios sesgados. ¿Cómo vi yo tal situación? ¿Qué opine yo de la actitud de esa persona? Pero yo no conozco el todo. Yo no conozco que esa persona tuvo esa actitud porque antes de venir le pasó algo difícil en el camino, porque tuvo un problema, porque le dio un dolor impresionante y lo puso mal genio. O sea, yo no conozco todo el video completo y solo juzgo con una parte del libro, solo juzgué con esta parte, no conocía la otra. Desde ese punto de vista, si nosotros tenemos en cuenta que el único que conoce todo, Dios, en todo, es Dios, nadie puede decir que tiene la verdad absoluta en cualquier tema. Ahí es donde tenemos que ser muy respetuosos y entender de que lo que para él es un gusto y algo que le deleita, para mí no, pero por eso yo no lo puedo para atacar. Él no, para mi esposo. Para mi esposo, si para mi esposo tiene un sentir o le gusta algo que a mí no me gusta, entonces por eso no puede ser, no puedo estar en oposición a él porque a él le gusta y a mí no. Yo tengo que entender por qué él tiene esa inclinación y yo porque tengo otra, y eso no nos hace enemigos, ni eso nos hace
que no podamos caminar en el espíritu. O sea, si el ser humano, si nosotros podemos entender que lo único que nos tenemos en común todos es Cristo, esas otras diferencias las deberíamos tolerar. Pero ¿cuál es el problema, amor? Y el problema es que el ser humano, y lo hemos hablado, el problema es que el ser humano va, cede, entiende, tolera, hasta donde mi ego no sea vulnerado, no sea ofendido. Pero si mi ego, si me toca ceder en algo, si me toca menguar, O decir que estoy equivocado, entonces ya perdí en cosas exactamente. y esa no es la finalidad, porque el único que no se equivoca es Dios. De resto todos estamos expuestos a ese margen de error y por eso la palabra nos llama a estar a una teshuvá, a un arrepentimiento genuino, de continuo, de volver a casa a esa conexión y a ese tikkun que es de estar reparando cosas. Y esa reparación de cosas, pues toda la vida vamos a estar reparando cosas, en el carácter, en la forma de hablar, en la forma de tratar a los demás, en la forma de pensar, en la forma de relacionarme con Dios, en la forma como se me revela Dios, porque hay niveles de revelación en Dios, en los cuales, y la misma palabra habla, es del río, hay agua hasta los tobillos, es válido hasta los tobillos, va subiendo hasta los lomos, luego hasta que se convierte en un río, ¿cierto? Para pasar al otro lado. Entonces, y un ejemplo muy claro es el hombre y la mujer, como somos de diferentes y tenemos que hacer un complemento, o sea, a nosotros los hombres nos apasionan otras cosas, o somos demasiado despistados, que hay veces la mujer dice, ay, no, es que este no ve nada, pero es que ¿por qué me hizo ese reguero tan tonto y tan cosa? Y bueno, y entró a la cocina y mejor dicho, volvió eso una melodía para hacerse una aromática, mejor dicho, eso volvió un caos, ensució todo, o para fritar un pedazo de carne fue y sacó, no se lavó la mano, tocó la nevera, cogió el sartén, fue y cogió el pocillo para hacerse un jugo, volvió todo vuelto carne. Ahora, ay pastor, pero ese ejemplo, sí, porque entonces ahí vemos que somos muy diferentes, en cambio la mujer tiene una perspectiva más clara, ella si va y abre, entonces ya sabe que no va a tocar la nevera y cómo le funcionan los dos lados, entonces se las ve todas y somos muy diferentes, pero somos un complemento. Somos un complemento, bregar a llegar a una unidad sin ir a agredir al otro, sin ir a agredir al otro su individualidad, que eso es lo más alto de poder llegar a esa unidad. Y nos falta mucho, nos falta demasiado en comportamiento, en Tremendo. revelación y, y, en, y en compartir también y en amar al prójimo como a nosotros mismos. Muy bien ese ejemplo y sobre todo que cuando el Eterno nos dice en su palabra, sopórtense unos a otros, seguida la vamos a leer, Él no está diciendo trate de cambiar al otro para que puedan vivir en unidad. Él dice sopórtenlo, o sea, soporten esas diferencias, ya sea porque no quiere, en el caso del ejemplo, porque no quiere hacer las cosas bien y no dejar la cocina, como decía mi esposo, un desastre, o simplemente porque uno dice, no le da, de pronto no tiene la habilidad para hacer esto y hacerlo rápido y bien, listo. Pero entonces yo voy y digo, hay otras cosas que mi esposo hace y yo no las sé hacer, no sería capaz, no tengo la fuerza que tiene él, no tengo la destreza que tiene él y yo ahí salgo perdiendo. Entonces, como que bueno, yo cedo acá porque en lo otro él es más fuerte y de pronto en lo otro él no viene y me pone y me hace sentir mal, ¿cierto? Entonces ahí es donde vienen esos egos y empieza y digo, bueno, voy a menguar porque ya sea por lo que sea que no hace lo que yo quiero, como yo quiero, yo voy a entender algo y es que el tesoro de mi casa se llama unidad. Primero Dios, pero luego la unidad. Y esa unidad cuesta tanto construirla que yo no la voy a arruinar porque dejó la nevera sucia de carne y yo de pronto después paso calladita y la limpio y ya. Pero no voy a permitir que se me dañe el ambiente, que se dañe unos procesos de en conjunto que tenemos que hacer por el trabajo, por lo que a lo que nos dedicamos, donde tenemos que estar en un mismo espíritu y no podemos poner en riesgo una cantidad de cosas
porque la nevera se ensució. Entonces ahí, si yo no cedo a eso y callada voy y lo hago, entonces voy a poner en riesgo demasiadas cosas. Si entendiéramos el poder que hay en la unidad tan grande, nosotros menguaríamos más y bajaríamos más ese ego. Mire esto tan hermoso que dicen los sabios judíos, dice, estamos separados para que encontremos la unidad. Somos diferentes para que elijamos la armonía. Somos distintos para que descubramos las muchas maneras en las que sorprendentemente somos iguales. Esto es muy hermoso porque esto fue una idea del Dios eterno. Y es hacer a cada ser humano diferente, pero unidos e iguales en algo, y es en que todos tenemos ese aliento de vida de su Santo Espíritu. Y nosotros los que estamos en Cristo tenemos algo poderoso que nos une y nos une Cristo. Independientemente de tu forma de orar, de tu forma de adorar, de tu forma de enseñarles a otros la palabra o de cualquiera que sea el ejemplo, hay una diversidad de formas, pero a todos nos tiene La piedra angular. la piedra angular que es Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahí terminan todas las denominaciones, todas las discusiones, clases de doctrinas y unos vientos que defienden una cosa, otros que otra, que si son tres, que si son uno. O sea, ahí termina toda discusión. ¿En qué? En que somos uno solo en Cristo. Entonces, esto es hermoso y de eso se trata. Mire, esto de la unidad yo lo asimilo tanto amor como en una orquesta. En una orquesta es tan impresionante, la música nos enseña tantas cosas y cómo cada instrumento, no todos pueden tocar al mismo tiempo, todo el tiempo. Unos entran en un momento, otros en otro, otros se ven más, otros se ven menos, pero todos son tan importantes y le dan tanta armonía y le dan tanto lo que uno llenan dice, el espacio para que no quede ningún espacio vacío, y eso es lo que hace la iglesia, llenar espacios, llenar vidas, llenar vasijas con tu asignación, restaurar vidas con tu asignación. Hay gente que tiene dones de milagros muy fuertes, de liberación muy fuerte, hay gente que con predicar se convierte en multitud. Yo conozco gente que le dice a la gente, Cristo lo ama, ¿y a dónde va usted? ¿Usted dónde se congrega? Yo quiero ir allá. Y usted va ahí y le habla, no tiene ese don. Entonces, hay acá algo muy precioso, y es que el protagonismo se lo tiene que llevar es Cristo y no nosotros como creyentes, porque muchas veces nos queremos llevar es el protagonismo nosotros y que todo gire en torno a nosotros, y todo lo que se salga del estándar de nosotros lo llamamos nocivo, lo llamamos peligroso, y como no lo entendemos, entonces lo llamamos malo también, porque quizás no nos ha sido revelado esa parte a nuestras vidas. Entonces, como decía un avivador, y decía algo muy sabio, y decía esto, y decía, si usted no entiende un mover de Dios, no lo critique, no hable mal de ese mover, dígale, Señor, yo no entiendo, revélame, porque puedo caer en lo que es blasfemar al Espíritu Santo de Dios y atribuirle al diablo las obras que el Espíritu de Dios está haciendo. Entonces, eso es algo bastante complejo y delicado, esa parte de la unidad, y que es difícil comprenderlo por todos los egos que tenemos todos, porque de verdad no hemos rendido nuestras vidas a Cristo de una manera como la debiéramos rendir. O sea, estoy hablando de todos nosotros, empezando por nosotros. Así es. A todos nos falta algo por rendir para poder llegar a ese punto, que es la finalidad de todo. ¿Cómo va a ser la era mesiánica? Una unidad total, una paz total, donde todo va a estar restaurado. Todavía no hemos llegado allá. Estamos en un tiempo de pelea que, mejor dicho, si Julano va y predica, van y lo atacan, dijo esto, tal cosa, si el otro tal cosa, y creemos que estamos haciendo muy bien estar hablando de los siervos de Dios, y estamos destruyendo y estamos siendo piedra de tropiezo.
y eso es muy delicado. Cada uno le dará cuentas a Dios de su asignación, de cómo dice que a cada uno se le dio una manifestación para provecho. ¿Cómo está aprovechando lo que Dios le dio a usted? La manifestación, ¿cuál es la manifestación que el Padre te dio en este cuerpo? ¿Cuál es tu manifestación? Una unción de restauración, ahí muévete en eso. No puedes salirte a hacer otra cosa. No puedes salir, porque si te dieron esa manifestación de la restauración, ahí está. La manifestación de la enseñanza, ahí tiene que estar. La manifestación de la enseñanza, de la liberación, de la restauración, porque dice la palabra de Dios que a uno le dieron 2 talentos, 3, 5 y 1. ¿Cuál es tu manifestación? Entenderla para yo poder entender cuál es mi función y no frustrarme, sino sentirme muy privilegiado que hago parte de ese cuerpo. Muy bien. Y con le decía lo de la orquesta, yo lo entiendo porque si cada instrumento entra en el momento correcto va a ser muy melodioso, muy armonioso, pero si el instrumento dice, no, me asignaron solo una parte de la canción, no, yo quiero tocar toda la canción. Va a ser un solo. Yo voy a hacer un solo y todo, y me suena muy bien y lo hago muy bien. Y suena toda la canción. Cuando solo entraba en un tiempo, va a arruinar toda la armonía y toda la melodía. Entonces, si nosotros entendemos de que no tenemos que brillar en todo, ni todo el tiempo, que hay gente mejor que uno en todas las áreas, siempre va a haber gente más excelente, más esforzada, más metida con más Dios, metidos con Dios, que han dejado más cosas por Dios, han dominado más su ego que uno. O sea, en todo hay gente muy talentosa también en conocimiento, en números, en todo, hay gente más juiciosa que uno. Si eso lo entendemos, yo creo que eso se debilita, esa presión de querer, de la competitividad. Tengo que ser el número y que uno. tengo que ser, eso se acaba y más bien decimos, empujemos juntos. Hay un poder hermoso, glorioso, el poder de la unidad en los esposos. Cuando los dos se caminan de verdad en el mismo espíritu, todo lo que se puede empujar, porque mientras que estamos discutiendo, antes estamos creando ideas, estamos pensando cómo sacamos adelante un proyecto, el otro, cómo el uno con su talento y el otro con sus capacidades puede ayudar a empujar esa carga, digámoslo así. Pero mientras que estamos discutiendo, estamos perdiendo tiempo y esa carga que hay que empujar se va a quedar parada, cuando no es que retrocede. Porque entonces en vez de estar creando, nos estamos quemando discutiendo. No, y eso se da porque los egos empiezan a chocar, o sea, no se sabe el rol de cuál de los dos es. La mujer quiere ser la cabeza, entonces el que sea más bravo, y eso, la misma palabra dice que un reino dividido no prevalece. Y debemos llegar a esa unidad, que la esposa se sujete no por imposición, sino por admiración. Y es una transición, un matrimonio es una transición y es un proceso de años, no decir, ay, no hay diferencias, problemas. Claro que sí hay diferencias, pero se va llegando a un grado de madurez cuando los dos queremos llegar a un mismo propósito y queremos rendirnos a Cristo. Decimos, no, esto nos está robando y esto lo tenemos que eliminar de nuestras vidas, porque hay una misma visión, hay una misma pasión de ir en pos de un propósito y de poder ser instrumentos para esas vasijas. Exactamente. Entonces, esa parte, cada que la entendemos, somos más productivos. Y hay algo también que entender, y es que debemos ser conscientes de que cada quien es una chispa divina. Usted es hermoso, usted es una chispa divina que el Creador lo envió a esta tierra con una chispa divina y única. Para traer luz. Para traer luz. Entonces, usted tiene que ocuparse de dar luz. No importa si no la da igual al del lado, pero tu chispa es única. Todos formamos esa fuerza divina, esa luz creadora, y parece que estuviéramos como separados, pero a la verdad estamos unidos. ¿En quién? En el Creador. Y corriendo por una misma meta, la salvación. Sí. Es la misma cosa, pero cuando estamos diciendo esto, no estamos hablando ni de ecumenismo, ni que estamos de acuerdo con la doctrina de los Hare Krishna, que estamos de acuerdo con el budismo y ese tipo de cosas. Tenemos que diferenciar cosas cuando hablamos de unidad, cuando hablamos de diferentes pensamientos. Es que una es que Cristo sea nuestro Salvador,
2, que creamos que hay que santificar nuestras vidas. 3, que creamos también que debe haber un verdadero arrepentimiento genuino en nuestras vidas. 4, que debemos recibir el Espíritu Santo de Dios para que venga convencimiento de pecado, de justicia, de juicio en nuestras vidas y seamos sellados para el día de la redención. 4, que podamos tener claro que la Biblia es la palabra de Dios, única, verdadera e irrefutable, la verdad total y absoluta sobre el universo. 4, que hay unos principios bíblicos establecidos por el Creador para un modelo de convivencia entre las naciones, de justicia social, de comportamiento, de acercamiento a Dios y ética moral para nosotros vivir. Entonces tenemos que coger todo este paquete y mirarlo, pues es un tema muy largo, pero estoy enunciando así por encima que esos principios los tenemos que tener claro. Otro, que somos salvos por gracia y no por obras, no por lo que hacemos, sino por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, a través del derramamiento de sangre, ¿cierto? Bueno, para Y es dejarlo muy ahí. importante hablar de esto de doctrina, porque cuando Sí. decimos que somos uno, es uno en Cristo. Y uno en el Creador. ¿Y qué pasa? Y si No, una unidad ecuménica. No que todo lo que usted crea y el Dios que quiera, entonces tenemos que ser uno. No, es uno en el Espíritu. Y yo no puedo hablar de estar unido en el Espíritu con otra persona si no es porque Cristo es el soporte de ambos, ¿cierto? Entonces, si hay otra piedra angular ahí, no hay sino una, que es Cristo. Pero si hay otro piso ahí no aplica la unidad. Estamos hablando de la unidad en Cristo. Entonces, basados en eso, mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 21 y 23. Y este tema de la unidad no lo hemos entendido como se debiera, porque mire lo que dice, para que todos sean uno, o sea, es un anhelo de Cristo, y enseguida vamos a ver que quien vigila esa unidad es el Padre. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Amén. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Tremendo eso. O sea que la prueba, el mejor testimonio que le podemos dar al que no conoce, al que no quiere nada con Dios, el mejor testimonio es la unidad entre nosotros. La unidad entre esposos, la unidad entre hermanos en la iglesia, la unidad entre líderes, la unidad entre pastores. Esa sería el mejor testimonio para que alguien diga, qué rico, yo quisiera ser como ellos. Yo quiero el Dios que tienen ellos. Se aman demasiado, el uno le cubre la espalda al otro, no veo que hable el uno mal del otro, de verdad se cubren la espalda como se la cubriría un hermano a otro hermano de sangre, que más bien le cubro la espalda, más bien trato de cuadrarla para que no quede mal. Entonces, imagínense, eso es lo que Cristo nos dejó, ese legado, y eso poco se hace. A veces queremos ganar personas predicándoles mañana, tarde y noche, dándoles Biblia todo el tiempo. O hablando mal de otros siervos, insistiéndoles que busquen de Dios para que se le acaben los problemas, cuando ese no era ese el enfoque, cuando Cristo nos dio la fórmula. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, que yo vine aquí a salvarlos, que haya una señal, y es que entre ellos se amen y sean uno. Tremendo. En el Espíritu, como tú y yo somos uno, y ellos sí que están bien unidos desde el principio. Entonces dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea que Cristo nos derramó una gracia especial para que pudiéramos caminar en esa unidad. Y algo que le escuchaba a alguien muy sabio sobre este tema de la unidad, y dice que el que se crea más sabio o el que es más maduro, cuando hay una discusión, el más maduro siempre va a ceder primero. Tremendo eso. El más inmaduro no termina hasta que no consigue que se haga lo que él quiere. El maduro dice, listo, hagámoslo así, no hay problema. No hay problema, luego lo haremos como yo quiero. Hoy hagámoslo como usted dice. Porque el maduro no está viendo que hice lo mío y que saqué mi parte. El maduro dice, tengo que guardar la unidad. Y eso es lo que me interesa. Lo demás es pasajero. El inmaduro dice, no, yo quiero como yo quiero y esto se hace como yo diga. Entonces, esa parte también nos debe servir. Yo en ellos y tú en mí.
para que sean perfectos en Amén. unidad, perfectos en unidad. Lo que decíamos ahora, perfectos en unidad no es que todos pensemos iguales, sino que hayan personas capaces de ceder y llegar a una decisión mutuamente, voluntariamente, sin conflicto. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Mire, cuando Satanás empezó la división en el cielo, lo primero que atacó fue el principio de unidad. La unidad es un principio, hay muchos principios bíblicos y uno es el de la unidad. Antes de entrar en rebelión, antes de ir y hacer el daño que hizo y engañar a las 2/3 partes y todo esto, Las 2/3 partes, no, la tercera parte del a cielo. la 3/3 parte, perdón, de los ángeles, lo primero que hizo fue transgredir la unidad. Empezar a poner cizaña, empezar a poner duda, primero empezó por ahí, porque así trabaja Satanás. Cada que una persona quiere ir a poner duda en contra de la autoridad, quiere venir con cizaña, con comentarios sueltos que pueden ser malinterpretados, a poner malestar, por ahí comienza el tema de la división y por ahí se empieza a atacar el principio de la unidad. Por eso así yo tenga muchos sentires y tenga mucho que opinar y tenga de verdad cosas que hasta son verdad, cuando yo ya entiendo esto de la unidad, entonces yo digo, no lo voy a soltar, voy a orar, no sea que con eso que suelte yo logre dañar algo y Satanás tome ventaja y resulte yo sirviéndole a Satanás. Entonces hay cosas que a veces no nos parecen, pero entonces yo callo, yo oro y le doy el tratamiento adecuado en su momento. Mire lo que dice en Juan 1:1, libro del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Ahí estamos hablando de uno solo. Y el verbo era con Dios. Ya estamos hablando de Dios. Y el verbo era Dios. O sea, unidad. Primero singular, luego plural, luego unidad. Entonces Dios nos enseña de que así como ellos son unos, nosotros también seamos uno. Lucas 11:17 dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Lo que ahora decía mi esposo, o sea, si sabemos que eso deteriora y no nos deja avanzar, nos roba fuerza, nos roba potencia, entonces hay que trabajar verdaderamente en la unidad. Mateo 18 del 19 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ya estoy yo en medio de ellos. Pero cuando él dice que estén 2 o 3, no es que estén físicamente reunidos, es que hayan 2 o 3 en el Espíritu. Porque puede que hayan 3 y O 10, más. pero no están en el Espíritu, no estar unidos, tener diferencias y estar cargado el uno con el otro y el uno quiere orar y el otro quiere hacer guerra y entonces no estamos caminando igual, no estamos en el mismo sentir, ahí no opera esta bendición. Pero si estamos de verdad en el Espíritu y estamos unidos y orando en un mismo sentir y en un mismo sentido, con una causa la misma, seguro que esa oración es bien escuchada y es un código en el cielo que es escuchado, la unidad. En Eclesiastés dice 4, versículo del 9 al 12, más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Mire, cuando lo estamos dos así digamos como un eslabón, y el uno está de pie y el otro se cae, yo sí me mantengo firme, el otro al piso no cae, porque yo lo voy a estar acá sosteniendo. Y eso es lo que es la unidad. Todos somos un eslabón, todos somos una sola unidad, y ahí es donde es muy difícil
que el uno caiga si tiene quien lo levante, pero el que camina solo, el que se aísla, el que no se relaciona, el que no se expone, porque si se relaciona mucho, entonces le toca ceder mucho a su ego, porque lo van a ofender y no lo puede soportar, porque seguramente van a haber cosas que lo pueden incomodar. Una persona así, más bien va a estar aislada, y una persona aislada es presa fácil para el enemigo, porque eso es lo que él quiere, aislarnos, dividirnos. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces, todo esto que estamos entendiendo ahora es lo que decíamos es, quiero unidad, quiero formar un equipo, el que sea, quieres formar un equipo, toca cederle al orgullo. Toca, despojarse del orgullo. Si no, es muy difícil construir equipo. Todos son perfectos, no, vas a encontrar de todo en un equipo. Cuando Jesús tuvo sus 12, él no sacó a Judas, él hubiera podido sacar a Judas desde el principio y él saber que ahí no había un buen elemento, no había un buen corazón, pero él no lo sacó, él no lo obligó a que cambiara, él lo soportó y vivió lo que tenía que vivir. Entonces, y si no, no hubiera construido un equipo de 12 en su momento, y si no hubiera sido muy difícil la gran comisión y enviarlos y multiplicarse. Entonces, para construir algo siempre nos va a costar ceder a mis derechos, ceder a mi visión, a mi forma de ver las cosas. En todo caso. Entonces, a todos estos es lo que Dios nos está llamando. Vamos a aprender a entender de que no todo es perfecto, pero en el amor y en la revelación de la unidad yo sí lo puedo soportar hasta que lleguemos a esa coinonía, esa empatía, de que ya no sea una carga estar en unidad, sino que sea un estilo de vida estar en unidad. Y el día que esa unidad esté en riesgo, inmediatamente salimos a defenderla, a ver qué hay que hacer, pero aquí la unidad se mantiene. Esa es la invitación en el día de hoy. Bueno, Dios los bendiga a todos en esta hora y que sea de gran bendición este mensaje para todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.